Según datos del INEGI de 2010, en la zona metropolitana del Valle de México vivimos más de 20 millones de personas que se trasladan a la escuela, lugares de trabajo o actividades diarias en automóvil, transporte público, bicicleta o caminando. Pero, ¿qué tan fácil es moverse en esta ciudad? ¿Sabías que existe una ley de movilidad? ¿Conoces cuáles son los lineamientos que propone? Si estuviera en tus manos agilizar la movilidad, ¿qué propondrías? Ya estamos aquí entrando en debate el maestro y yo, ¿verdad? Es que yo voy a ser el abogado del diablo, la chica motorizada, el tribilín, ¿se acuerdan que así se llamaba antes Goofy? Que se va transformando en el auto. Pero hoy vamos a hablar de eso. A mí hasta se me hacía absurdo el título de movilidad en la Ciudad de México. Le tendríamos que haber llamado inmovilidad en la Ciudad de México, porque esa movilidad ya es pura ciencia ficción. La verdad es que cada vez nos cuesta más trabajo a todos, a los peatones, a los que van en transporte público y a los que van en el auto. O sea, pareciera que ya no hay forma de moverse en ninguna de estas modalidades. Y no solo en esta ciudad. Yo sé que están creciendo monstruosamente otras grandes ciudades del país. Véanse en este espejo para que después no tengan que emprender medidas extremas como las que aquí se tratan de emprender para echar marcha atrás. Así que hoy el debate, venga, está libre, está abierto. ¿Usted a quién le va? ¿A los autos, al transporte público, a la bicla? ¿Qué hace usted para poder moverse? ¿Cuánto tarda? Le invitamos a que nos cuente sus historias del terror, de llegar de su casa al trabajo diariamente, con, sin auto. Digo nomás para que vayamos dándonos una idea de cuál es la realidad y qué nos están proponiendo diversos frentes. Vamos a ver esto, ¿ya está listo? Y ahorita regresamos. El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y en ocasiones sin control alguno, generando que las personas vivan dispersas en el territorio. En las ciudades demasiado expandidas, se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público eficientes y de calidad, ya que dar cobertura a tan amplias extensiones para pocas personas es demasiado costoso y motiva el uso del auto particular para desplazarse. Esto representa enormes costos económicos que por un lado absorben los gobiernos locales, dificultando la prestación de servicios públicos como en vialidades, transporte, seguridad y alumbrado, por mencionar algunos. Por otro lado, están los costos que pagamos todos, como accidentes, contaminación ambiental y alto consumo energético. Así, las ciudades se convierten en lugares menos sostenibles, con baja calidad de vida y con una visión a futuro poco prometedora. Una herramienta para frenar el crecimiento desmedido de la mancha urbana es el desarrollo orientado al transporte. Este implica concentrar el desarrollo de vivienda, empleos y servicios alrededor de estaciones de transporte público y convertir estas zonas en áreas peatonales y ciclistas. El desarrollo orientado al transporte permite caminar y pedalear en una ciudad conectada, con transporte público eficiente y con mezcla de usos de suelo. Una ciudad densa, compacta y donde se pueda cambiar el auto por otros medios de transporte. Este tipo de desarrollo se ha implementado en diversas ciudades del mundo. En Latinoamérica tenemos como ejemplo a Curitiba, en Brasil, un caso de éxito donde la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo la economía han mejorado gracias a la implementación de estrategias de desarrollo orientado al transporte. ¿Cómo podemos implementar el desarrollo orientado al transporte en México? Transformar la política de vivienda, otorgando créditos a la vivienda cercana al transporte público de calidad.
Redistribuir el presupuesto federal e invertirlo en infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público, ya que el 75% del presupuesto federal en transporte se destina a infraestructura para los automóviles, a pesar de que la mayoría de la población no utiliza auto. Replantear la distribución del espacio, como con la reducción de áreas dedicadas al estacionamiento. Este se aprovecharía para vivienda, negocios o incluso espacios públicos. Además, si gestionamos mejor el estacionamiento que ya existe, reducimos el tráfico. El tiempo corre y las ciudades siguen en expansión. Podemos cambiar su rumbo y construir ciudades más humanas, donde vivir y realizar nuestras actividades cotidianas sea más disfrutable. ITDP, mejores calles, mejores ciudades. Bueno, vamos empezando con el compañero, porque además es el único caballero acá de este lado, no vayan a pensar que lo hacemos menos. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Javier Treviño, físico por la UNAM, maestro en estudios urbanos por el Colegio de México y director en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Oye, tú traes el número de 20 millones de personas. Bueno, es que hay quien toma más para allá en la mancha urbana. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en la zona metropolitana del Valle de México se dice que habitamos 29 millones de personas. A mí me suena lógico porque aquí en Diálogos venimos manejando 27 desde hace un chorro. Pero tú me dices que ustedes manejan 20 millones, ¿contando qué? No, toda la zona metropolitana, hasta Zumpango, Tizayuca. Sí, ¿Y a son qué 20. Es que hace 30 años la ONU había dicho que íbamos a llegar a 30 millones, una cosa así, y se detuvo el crecimiento de la ciudad. Entonces, aunque usted no lo crea, esta ciudad es menos grande de lo que se... ¿Y en qué se basarán? A ver, bueno, luego lo corroboraremos también con estos señores de Ecología y Cambio Climático, ¿no? A ver, ¿cómo lo cuentan ellos? Me parece que más bien son viajes, que los viajes andan rondando, deberían es de 1.4, nos decías sí, tú. algo así. Oye, esto que vimos, por ejemplo, me suena muy ideal. Me suena como a las caricaturas que ve mi hija, donde vive Handy Manny, y pues es un lugar chiquito, bonito, donde sí es factible todo eso que dicen ahí, pero que en la realidad el trabajo no nos queda cerca. Con trabajo se encuentra uno trabajo, nos queda re lejos. Luego hay que ir aventando niños a la escuela en el camino, cargar itacate, o sea, como que no es fácil llevar a cabo este sueño, no si no se reordenan las ciudades. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, un sueño pues es ideal, pues si no lo fuera, entonces no sería un sueño, pero la cosa es que este problema es un problema de todas las ciudades grandes, en general, ¿no? Incluso las que han medio resuelto sus problemas de movilidad siguen siendo las distancias muy grandes. ¿Como quiénes? Ponnos un ejemplo. ¿Quién No sé, sí ya lo Nueva va York. logrando? Nueva York, por ejemplo. Nueva York, ok. Digamos, Manhattan atrae muchísimos viajes todos los días, y lo que decidieron era que si todos entraran en coche al mismo tiempo, no iba a funcionar No nada. se iba a colapsar. Bueno, de hecho ya colapsó, o sea, tú lo sabes, y los que lo han viajado, hay horarios donde es imposible moverse en auto, es carísimo tener un auto porque los estacionamientos son caros, lo desalentaron, entonces lo mejor ahí es metro. Hay pocos estacionamientos, son caros. Carísimos. Porque la idea era que no todos entraran en auto. Claro, hay un número desalentarlo. finito de autos que pueden entrar a la zona central, no puede entrar más. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo de quién entra y quién no. La cosa en la Ciudad de México y en otras ciudades del país es que no nos hemos puesto de acuerdo en quién sí entra y en quién no. ¿En quién no? No hay un acuerdo, un poco ¿Y en Nueva todos York quién entran. sí entra? ¿Solo los que tienen varo? O sea, para pagar chofer y estacionamiento. El estacionamiento es muy caro. Entonces, es elitista al grado extremo, solo entran los que tienen mucho dinero. Los parquímetros son baratos, pero como son baratos no hay oferta, pues todo el mundo quiere usar, entonces hay que dar una vuelta de 30 minutos, 20 minutos para encontrar estacionamiento. Ya te lo gastaste en gasolina. Pero si sea rico o pobre, el anterior alcalde de Bloomberg iba en transporte público a su oficina. Incluso a los ricos les conviene llegar en 15 minutos en metro. Y también se le hacían esos amontonamientos que se hacen, por ejemplo, aquí en Metro Pino Suárez, Valderas, 7 de la mañana, o intentar entrar al metro en La Raza o en el Toreo, 7 de la noche, 7 de la mañana. Es que eso es lo crítico, porque sí es muy padre si vas de, ¿qué digamos? Barranca del Muerto, ¿no? Bueno, no, y Tacubaya ya es también un caos. Barranca del Muerto a Rosario, pues bueno, hay forma de entrar y subir del metro. El problema es cuando está
¿no? Bueno, las horas pico mismas nunca han horas. sido fáciles en ninguna Para ciudad. nadie. Pero por eso requieren muchísima inversión, cosa que nosotros no hemos hecho. O sea, no es un tema prioritario para los nadie. gobiernos, para los diputados. El meter dinero en esto, en garantizar calidad de vida para la movilidad de la gente, no ha sido prioridad hasta ahora, porque se ha visto como algo que no es un servicio público, no es algo que los gobiernos tendrían que ofrecer. Un poco lo que hacen es concesionan rutas de microbuses, buses, y un poco esperan que el mercado responda. Eso y, desahogue. claro, pero entonces la calidad de vida es bajísima. Digo, es una de las explicaciones de por qué somos un país tercermundista, ¿no? Digo, no es de a gratis, eso es una de las consecuencias. Vamos con Mariana Orozco, psicóloga social por la Universidad de Guadalajara, coordinadora de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. ¿Por qué hay tanto caos? ¿Es equivocada la forma en que nos transportamos o no se planeó la ciudad como veíamos? O sea, ¿qué generó este relajo? ¿O ya hay demasiada gente? O sea, ¿qué pasa? Sí, son varias cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con el desarrollo urbano. O sea, hemos apostado a un modelo de ciudad que se expande, a un modelo chaparrito. Entonces, tú vives acá y trabajas acá. Y constantemente tienes que estar viajando para poder acceder a tus destinos. Y la otra cuestión es que tampoco hemos apostado por una movilidad sustentable. Nos hemos introyectado un modelo de transporte solamente basado en el auto. No estamos apostándole a caminar, a usar la bicicleta, a usar el transporte público de manera cotidiana, ¿no? Pero curiosamente los lugares que no son chaparritos, caminando no llegas a ningún lado. Pensemos en Interlomas, pensemos en Santa Fe. Pobres, no tienen ni una tienda para comprar unos chescos a la esquina. O sea, esos lugares son los que más auto usan. Así y hay es. otro problema, que en la ciudad los desarrollos que se han hecho más altos, no hay cómo pagarlos. Sí, ahí tienes... Eso lo tuvimos aquí hace 2 programas. Tienes Santa Fe, por ejemplo, que es un modelo de desarrollo urbano que se fue a la periferia porque la tierra era barata. Ajá. Y entonces de nada sirve densificar en la periferia, tienes que densificar en el centro de la ciudad. Pero aquí estos edificios que les han permitido ser altos, todo, los sacan con supuesto permiso de que van a ser vivienda social. Aquí lo tuvimos, ¿verdad, Nora? Apenas hace 15 días. Exacto, y terminan saliendo con que como te venden aparte el cajón del estacionamiento, el tanque de gas, el tinaco del agua, viene siendo un departamento impagable para nosotros los de a pie. Entonces, sigue cumpliéndose la paradoja. Están vacíos, están construidos y los que de veras querrían vivir ahí cerca, pues siguen comprando lejísimos. Entonces, ahí está entrampado y es como muy malicioso esto, ¿no? Es terrible. Sí, y sin un modelo secundario, un mercado secundario de vivienda, tampoco vamos a funcionar, ¿no? Tú en este momento, a lo mejor tú ya compraste una casa porque tu trabajo está en la periferia y entonces está allá. Pero a lo largo de tu vida tú vas teniendo otras necesidades. Entonces, te cambian de trabajo y tú ya te anclaste a una hipoteca en lugar de haber rentado una casa, ¿no? Cuando eres anciano también tus necesidades cambian, eres estudiante, no necesitas tener una casa. Entonces, esta política de movilidad no puede estar completa si no nos planteamos una política también de vivienda mucho más flexible. Claro, claro. Arely Carreón, comunicóloga, maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, coordinadora de políticas públicas Bicitecas, coautora del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México. Aunque usted no lo cree, existe. Consíganlo, consúltenlo y tiene muy buenos tips. Y mi querida Arely, ¿tú cómo ves la nueva ley de movilidad para la Ciudad de México, esta que ahorita iremos desglosando? Pues mira, es un gran avance. Por primera vez a nivel de ley. Se pensó. Pues mira, necesitamos como primero está en el papel, ahora del papel tenemos que llevarlo a la realidad. Pero bueno, ya está en el papel, ¿no? Pero es un primer paso. Y lo más interesante, importante, o el avance principal que nos va a ayudar a repensar las ciudades, es esta de determinar la prioridad para los peatones y para los ciclistas y dejar en el último escalón de la prioridad al automóvil privado, porque como ya bien empezamos a comentar, durante décadas se ha privilegiado el automóvil como forma más cómoda, óptima, más rápida, más mejor. Que ahorita sí lo es. No, ya no. Y es ya aspiracional, no. Es ¿no? aspiracional y quizás nos hemos tragado porque te mucho la píldora. maltratan en el microbús, en el metro te fajan, te asaltan en el autobús que te lleva al Estado de México.
pues sigue siendo como la trinchera deseable y todo mundo te dice, oye, ¿y para qué vas a juntar? Lo primero que te contestan, para un carrito, para liberarme de esos cafres hijos de 3, porque la verdad es que eso es lo que están viviendo. Claro que te liberas de una serie de cuestiones, pero tú produces otros problemas. No, claro. Contaminación, ruido, te gastas entre el 30 y el 40% de tu ingreso, y si no es que más, ¿no? En operar esa forma de transporte. Luego no llegas a ningún lado. Pasas 5 años de tu vida en promedio atorado en el tráfico. ¿Vas rápido? ¿Eso es cómodo? Y cuando lo pones todo junto, dices, bueno, o sea, no podemos seguir pensando que el bienestar privado produce bienestar público, porque simplemente nadie llega a ningún lado. Ni el transporte público se mueve, ni la gente camina, ni quien va en auto, aunque sea blindado, Fernanda. O sea, ¿qué tiene que terminar por pasar? O sea, porque tampoco el hecho de que vayas en un auto te libera ni del asalto, ni de que te echen el coche. Cuando tú revisas los datos de los accidentes, la mayor parte de accidentes es entre autos a gran velocidad, por errores de los conductores. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a comprar trailers? Pero tú acabas de poner el dedo en la llaga rudísimo. Hay que dejar de pensar solo en mi bienestar, para empezar a pensar en el bienestar común. Pero eso parece ser que lo trataron de borrar, y eso viene desde nuestros primos, los de allá arriba, cuando dijeron, no, aguas con el comunismo, porque eso de pensar en grupo es malo. Bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que pensar en esa parte que acabas de decir. Ahorita regresamos directo contigo, Nora, porque ya hierven las redes. ¿Te parece bien? Sí. Ahorita venimos. Yo vengo de Ojo de Agua, entonces el camión es directo, es lo bueno, pero si hace 2 horas, entonces si llego aquí, aunque te duermas en el camión, llegas de aquí con cara de, ay no, qué flojera, cansado, te duelen las pompis, y de aquí tengo que tomar otro a Montevideo, y luego en Montevideo ya o camino, o un taxi, por ejemplo, gasto alrededor de 200 pesos a la semana en transporte. Entonces si yo llego al trabajo cansada, con más sueño del que tenía cuando me desperté, y luego de regreso, pues ya lo único que quieres es llegar a tu casa. Y aún así se hace 2 horas de regreso, y sí es cansado y fastidioso. Yo nomás quiero, antes de pasarte a ti el micrófono, Nora, levante la mano, ¿quién ha vivido algo así? Pero con el corazón en la mano. Yo me he echado hasta 3 horas de transporte público en mi vida, así de Izcalli, Chamapa, a abrir estación en el núcleo Radio 1000 a las 6 de la mañana. O sea, tenía que tomar el transporte a las 3. Pero otra vez tuve la ocurrencia de irme a vivir por allá por el oriente, a Tepalcates, y con auto hacia 2 horas y media hasta Las Lomas. Es que algo no está bien, o estamos pagando algún karma, ¿verdad? Igual, no sé. Igual era yo alguien muy malo en otra vida. Adelante, Ella por favor, mi querida Nora. En este sondeo ya nos dice que vive en el Estado de México, en ¿no? Ojo de Pero Agua. puedes no vivir en el Estado de México, estar simplemente en la ciudad, Sí, y de verdad lo que para te llegar decía yo. es Lo que te impresionante decía, lo que en te Iztapalapa, tardas, ¿eh? y trata nada más de salir de esa área, son 45 minutos a cualquier vía que te comunique a otra Y cosa. si sales temprano, porque si no sales Sí. temprano, a cierta hora ya no sales de ahí. Mira, Sí. hay comentarios aquí en Facebook, nos dice Silvia Solís que la bicicleta puede ser una alternativa siempre y cuando uno no viva de un polo a otro de la ciudad y trabaje o estudie en otro polo, porque esta ciudad es gigantesca. Nos dice Sherty también, podría ser una buena opción la bicicleta siempre y cuando pongan regaderas en mi consultorio, porque qué detestable sería tener un mal aspecto en el trabajo, que también eso se debe tomar Ese es en rudo. cuenta. Y Patricia Bueno, en el público Figueroa, ya ves que entra uno con chancla y Ya va sabes. saliendo y sacas de la bolsita Tus de los zapatos. tacones Ajá. para llegar presentable. dice Pati Figueroa que no siempre es la mejor opción, porque lo peor es vivir, justo lo que nos decía esta chica, en el Estado de México y transportarse al DF, que cómo le haces cuando no hay esta seguridad para los ciclistas, cómo te vienes desde allá para acá en bicicleta. Y A ver, en espérame, antes de Twitter- que te sigas, es que hay opciones en países donde hacen recorridos largos, que bueno. no es tanta persona, pero son algunos. ¿Cómo le hacen, Arely? Porque sí existen opciones.
No, mira, de que es factible, o sea, es factible, ¿no? Yo no sé si me veo espantosa, horrible, recién salida de no sé qué. Yo me vine en bicicleta desde Portales hasta acá, hasta el Casco de Santo Tomás. Y yo siento que esta idea o esta noción de que puedes llegar hecho un desastre no es necesariamente maratón. cierto, no. Y es realmente mucho más agradable de lo que la gente piensa, porque el transportarte en automóvil privado, en que no te puedes mover, en que llegas 45 minutos, te da esta sensación de que la ciudad es eterna y que no acaba nunca. Cuando tú vas en bicicleta, te das cuenta que vas cantando. Vas chiflando, te das cuenta que la ciudad es hermosa. Pero además no todos los viajes son más cerca. gigantescos, o sea, ir a la tiendita a 4 cuadras, o sea, quizá la mitad de la gente que tiene auto usa su auto. No, Y lo que es importante, mira, hay que Viajes pasear el perro. chiquitos, digo, no todos los viajes son... es que los factibles, o sea, la gran mayoría de los viajes urbanos son de menos de 5 kilómetros. Entonces, que esos factibles, esos fáciles de hacer en bici, hay que hacerlos de otro modo. Los de 5 kilómetros. Y los difíciles, lo que necesitamos, evidentemente, es Conectividad. infraestructura, es inversión, es poder subirte, llegar al metro, en metrobús, al transporte Exacto. público, y entonces dejar de manera segura tu bicicleta para que entonces esa otra O parte... tú la puedas- doblarla y plegarla y subirla como si fuera un portafolio, que es lo que se hace en otros lugares. Porque O sea, mira, pero que pudieras estacionarla de forma segura. aquí en Twitter, y ahí Rob tomar el otro Lasalle tramo. dice justo esto que tú estás mencionando. Perdón que interrumpa. Dice, los ciclistas tenemos que arriesgar la vida por falta de caminos para bicis adecuados. Ahí está también. Esta idea es lo que frena el uso de bicicleta aquí en el Distrito Federal. Y hay quien nos da hasta tiempos ya. Nos dice aquí en Twitter que de la colonia Roma Coyoacán, 22 minutos en bicicleta, a paso regular, tranquilito y cantando. Pero dicen también que la Oiga. prioridad en presupuesto para el gobierno del DF va así. Primero los autos, segundo el transporte público, tercero las bicicletas y al último el peatón. A ver, una pregunta. En otros países, pensemos en los que han logrado incorporar la bicicleta como algo funcional. Pero yo he visto que en unas la bici va por arriba de la banqueta en un carril pintado y en otras, claro, en los menos que yo he visto, en un carril pintado que le roban a los autos, pero son los menos. ¿Cuál creen que sea el correcto ustedes? A ver, aquí el estudioso. En México, ¿cuál nos funcionaría? ¿Abajo, a donde van los autos? Sí, en el arroyo vehicular, por supuesto, No en las banquetas. pero confinado. Bueno, aquí ni banquetas hay, ¿verdad? ¿Qué estoy Depende. diciendo yo? Confinado. Bueno, confinado en Confinado general, aparte. Y pero en el tendría- arroyo, porque los peatones, digo, cuando caminas ni siquiera tienes espacio hoy para caminar. Es lo que te voy a decir, no hay Quitarle ni- banquetas a ni los peatones bicicleta, es como ni el colmo, ¿no? banqueta. Otro. Yo incluso diría, Fernanda, no se trata de robarle espacio al coche, es recuperarle espacio al coche. La ciudad realmente debe ser para los peatones, para la ciudad, para vivir la ciudad. ¿Por qué? Explíquenme por qué quien va en auto tiene más derecho que el resto de los habitantes. Porque se cree que el que tiene más dinero tiene más canonjías, ¿no? Y Pero no tiene debe por qué de ser. cumplir Aquí reglas. Su el tiempo tema vale más. central es la equidad. No puede ser que llevemos décadas de invertir la mayor parte del dinero en la minoría que se mueve en automóvil. Porque solemos pensar que todos nos movemos en coche. Cuando tú ves los números, el dato duro, la estadística, la mayoría nos movemos sin auto. Explícame por qué aceptamos, por qué se invierte la mayor parte de nuestro dinero para que se muevan los más poquitos. Y no se mueven, ni siquiera se Además. mueven. Ni siquiera nos hacen la vida imposible a todos. La contaminación, el ruido, el caos, el estrés, para no llegar a ningún lado, es absurdo. Necesitamos cambiar de lógica, de paradigma, de forma de pensar. ¿Quién decide esos presupuestos? Tú sabes, Mariana, o sea, ¿quién decide por qué se le dedica más dinero a hacer otro segundo piso y esto? Pues mira, hemos estado tomando las decisiones como autoridad pensando solamente en el auto, pensando en la capacidad, en la velocidad. Este mes, por ejemplo, Nueva York, que lo mencionaba Javier como un buen ejemplo, un buen referente, por ley, en ninguna calle los autos pueden ir a más de 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, más que pensar... Uy, yo quisiera andar aquí a 40, carnalita, estamos a 7 por hora y en algunos casos a 2. Que nos los firmen, En ¿verdad? horas pico el auto alcanza 20 kilómetros por hora, pero cuando no son horas pico, realmente tú como peatón y como ciclista, pues no puedes circular de manera segura porque le hemos permitido al auto ser el Oiga, rey. pero en Nueva York no andan mucho en bici, es más de transporte público, es más de metro, ¿no? Sí, es muy peatonal. Sí, es, Sí, es entonces, más peatonal. sí. Básicamente, una cuestión es, no tenemos las capacidades técnicas suficientes adentro de los gobiernos que entiendan que la calle es un espacio de convivencia. Se le entiende a la calle como un espacio solamente de circulación.
Entonces nuestros ingenieros viales, nuestros arquitectos, nuestros tomadores de decisiones están pensando en eso, en cómo mover vehículos, no en cómo mover personas. A ver, ahora yo le voy a hacer aquí al grosso del público y ustedes podrán también atender. ¿A poco sí ven la calle como un lugar de convivencia? Levante la mano el que todavía saque su silla, platique. Ok. ¿Lo ven como un lugar a donde quieren pasar el menor tiempo porque están expuestos? A ver, levante la mano el que crea esto. Yo al menos, a mi hija no la camino ni por las banquetas. ¿Eh? O sea, Bueno, sí yo me da quisiera pavor. preguntar, ¿quién de ustedes le gusta esa ciudad así? Pues a nadie nos gusta. ¿Por qué qué Hay que necesitamos recuperarla. hacer? Claro. Y cualquiera de los que nos ven en otras grandes ciudades, entiéndase Puebla, Guadalajara, Monterrey, habría que recuperarla. Pero sí nos da miedo andar incluso caminando en la calle. Se siente uno como más expuesto, aunque tú dices, Arely, hasta en el auto te asaltan, ¿no? A ver, otra llamada, por favor. Aquí en el Facebook nos dicen, Gius, que es claro que se debe discutir esta cuestión de la movilidad en las ciudades y no hacer caso a los reportajes que satanizan a la bicicleta. Nos mencionan que salió uno en un periódico, el Universal, hace 3 días, que están satanizando a la bicicleta, pero también hay gente que nos escribe que seamos honestos y que digamos que también a veces la gente que utiliza la bicicleta no es responsable, que eso también se tendría que mencionar. Pero ahí sí la nos culpa ha no es de la tocado. bicicleta, sino de la civilidad de quien va arriba, igual que el del pero auto yo o creo del que a eso se microbús. refieren, hablar de esto. Hay también personas, sí nos ha tocado ver, yo creo a todos, sobre todo en estas colonias ya donde se utiliza mucho, en sentido contrario, y también es un riesgo evidentemente sobre la para ellos, banqueta. ¿no? Pero imagínense que un conductor de un tráiler maneja muy mal y muy rápido, y entonces cuando le reclamas te dice, sí, pero los conductores de auto también hacen lo mismo. Lo que todos responderían, sí, pero estás manejando un tráiler. O sea, no es lo mismo. Bueno, aquí es lo mismo. No, pero una bicla también te arrolla, Claro, o se puede yo matar. no digo que no, yo no digo que no, habría solo digo ser que el tema de... civilizados para todo, ¿no? El tema, el 98% de la gente que muere en las calles muere porque un coche le pasó por encima. O sea, los casos de gente muerta por ciclistas son muy pocos. No digo que no exista o que no sea incivilizada los ciclistas, solo digo que en tema de prioridades es muy claro que quien mata gente son los autos. Y contra ellos no nos enojamos, ¿no? O sea, para que haya ciudad tiene que haber ciudadanía y a todo mundo nos hace falta mucha educación. Sin embargo, yo siempre me pregunto por qué nos enojamos tanto con el ciclista que va por la banqueta o con el peatón que no se atraviesa por la esquina y no nos enojamos por los autos estacionados sobre la banqueta, por el que te avienta el coche en paso estaría peatonal. bueno que, a ver, ¿qué opinan los ciclistas de que todos tuvieran su lugar en el reglamento? Es decir, si yo me atravieso fuera del lugar, yo también pago una multa, como aquel que tira basura en la calle, que pagar una multa, y lo mismo que hubiera un reglamento para ciclistas. ¿Quieren o no quieren estar en un reglamento de tránsito que se les pudiera levantar una infracción o demás? Hubo un tiempo en que, o no sé si todavía algunas bicicletas requieren placa. ¿Qué opinan de esto? Mira, de hecho, nosotros no necesitamos o queremos un reglamento aparte, estamos en el reglamento de tránsito porque realmente lo que queremos es que la calle sirva a todo mundo y que nos proteja a todos, independientemente de cuál es tu modo de transporte. ¿Cómo debería de ir la bicicleta? Imagínate que hay 2 carriles. ¿Puede irse por las rayitas punteadas o tiene que ir en medio de un carril como si fuera un auto o cualquier otro transporte? ¿Cómo debe de ir? Mira, como dice el reglamento, es que debes ir sobre el carril derecho y que puedes eventualmente, y tienes el derecho que te concede el reglamento de tránsito, ocupar el carril completo si ves comprometida tu seguridad, y el automóvil no puede ni tocarte el claxon ni arrollarte, te tiene que ceder el paso. Ok, ¿no? pero esa y es una así opción, debe de ser. no es forzoso. Mira, el problema es una opción, obviamente tú debes como ciclista responsable, en fin, un poco abundar, digamos, en esta idea de la convivencia en la calle, pues obviamente se dé el paso al transporte público, procurar utilizar el espacio de una manera pues racional, cívica. ¿Por dónde rebasas si está el transporte público ahí parado, por ejemplo, Por la izquierda. una micro? ¿Por la derecha? No, por porque la izquierda. Porque ahí te puedes llevar a alguien. No, por la izquierda. Como o un sea, vehículo. sí hay reglas, chicos. No el chiste es conocerlas, número 1, Claro. y número 2 es hacerlas cumplir, porque aquí, y es un reclamo que hemos tenido en la Ciudad de México, pero ocurre en todos lados, la policía pues está moviendo la manita, o sea, se dedica a abanicar autos, no conoce el reglamento, no lo hace cumplir, no pone multas ni siquiera a los automóviles, que como bien decía Javier, pues son los que están matando cerca de 1,000 personas al año en esta ciudad. 7 de cada 10 violaciones al reglamento permanecen impunes.
O sea, Bueno, la policía porque hay mordida. está pintada en alguna pared. Porque, o sea, tenemos reglas, pero si no las conocemos y si no las hacemos cumplir, no podemos ordenar la calle de una manera adecuada. Los ciclistas tenemos la obligación de seguir las reglas que marca el reglamento de Pero tránsito. todos, hasta los peatones. Exactamente. Pero necesitamos conocer esos reglamentos, necesitamos respetarlos y la autoridad tiene algo que decir y responder al respecto. A ver, allá una llamada, mi Dice Carol Mar, lo mejor por seguridad física, aunque no lo más conveniente es el carro. En metro y metrobús, lamentablemente, no respetan el momento de abordar y o salir del vagón. En taxi ya la han querido asaltar. En el micro, cuando estoy bajando, el chofer empieza a dar y yo con un pie adentro y otro afuera. Ya la atropellaron porque la persona se pasó el semáforo. Todo esto le pasó cuando estaba embarazada y es un peligro vivir en la ciudad donde no hay cultura cívica. Así que ahora para todo me muevo en auto, incluso cuando voy a pocas cuadras. Ni modo, no me dejaron otra opción. Es triste porque el problema mayor es el egoísmo de la gente y de no respetar toda esta cultura cívica. ¿Algo que le quieran decir a la señora? Bueno, yo no creo que la única opción sea en auto. Nosotros tres que estamos aquí llegamos aquí al estudio en bicicleta, ¿no? De diferente manera. Yo siempre he visto que en la ciudad hay la gente que ya se resignó, la gente que va enojada y los que vamos en bicicleta, ¿no? La gente que ya se resignó. Los que tomamos ansiolítico, ya te faltó. Los que tomamos No, entonces nosotros hemos aprendido de una manera a comportarnos como el vehículo lento que somos y entonces hemos hecho visible que la bicicleta es un vehículo eficiente. Cuando de plano tenemos distancias largas que recorrer, pues nos movemos en transporte público y más allá de si nos van a asaltar o si nos van a faltar al respeto, creo que nos toca a nosotros en este momento repensar qué tipo de ciudad queremos. Y como tú decías, ¿es muy utópico? No, o sea, porque si recordamos que eso fue posible, entonces es posible hacia el futuro. ¿Qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y decimos, ya, mejor que pongan una bomba en las ciudades y nos vamos a vivir al campo o a las cavernas. La ciudad es el mejor invento que el hombre pudo haber ideado, ¿no? Entonces aprovechemos esas ventajas que nos da vivir en las ciudades y repensemos la manera en cómo estamos conviviendo con el otro. Rescatemos nuestra ciudad, no hay que resignarnos, es posible. No Pero sé en qué necesitamos ciudad hacerlo. viva Tina Silver que nos escribe, pero esa ciudad es pequeña, pero no va a utilizar la bicicleta porque están a 40 grados, entonces le quema el sol y que no es una opción la bicicleta. La bicicleta en pensar ese caso esto. no es una opción. Exactamente. Bueno, hay otros momentos en los que no es opción. Había una persona muy mayor de edad el otro día, ¿te acuerdas acá cuando lo de vivienda? Sí. Y nos decía, la señora ya abuelita decía, yo, y estaba en situación así de con un bastón, no puedo usar bicicleta, ¿de qué están hablando? Y estamos pensando que la población de México está a punto de dar el viejazo en su gran mayoría en muy poco tiempo. Ahorita vamos a cederles el micrófono a los que están de mi rodada a ver qué opinan. La nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal tiene como principal objetivo dar mayor jerarquía al peatón. El orden de prioridad que establece es peatón, ciclistas, usuarios de transporte público, prestadores de servicio de transporte público, prestadores de servicio de carga y los usuarios de transporte particular. Desde Cuautepec, desde la brecha, Cerro Chiquihuite. De ahí para acá casi una hora de aquí para allá. Luego de Indios Verdes para a Polanco casi otra media hora. Casi 1 hora y media diario. Por todos 6, 15 pesos sería 30, 25 pesos diario. Es cansado y luego es mucho también el ruido de los camiones, de los micros que ponen toda la música. Se estresa uno más de lo que está siempre normal y del trabajo luego al camino, igual. Ya le estamos pensando aquí su ruta en bici este señor, mano, Indios Verdes, Polanco. Pero ahorita nos dice algo interesante aquí, Arely, no es la mejor ruta en auto, no es la mejor ruta en bicicleta. A ver, compañera, su punto de vista, Linda, adelante. Pues yo tengo muchas cosas que decir, me voy a mesurar por el tiempo, pero una es, por ejemplo, pienso mucho en la ley, que dice hay que cumplir la ley, hay que hacer que se cumpla, ¿no? Pero es complicado, primero porque creo que es muy poco flexible la ley, o sea, uno viene en carro, o viene, los que son más multados son los carros, ¿no? Pero son altas las multas y 2, te ocupan mucho tiempo. La gente que opta,
por dar Pues dar mordida. un dinerín. Y eso está, o sea, yo sí pienso en que se debe de exigir. Y yo me quedaría a decirle, oye, pues vale, llévame a Corralón, ¿no? Pero muchos de ellos van temprano y tienen que ir a sus trabajos y pues optan por la Si mordida. fuera más fácil de cumplir, y eso Tiene también que- lo dijo y aquí el arquitecto Fara, Ajá. se pagarían las multas, ¿no? Fácil de cumplir y también que primero no sea tan, te equivocaste, multa, ¿no? O sea, tiene que primero que decirse, oye, si no conoces el reglamento, te enseño muy bien, tienes como un chance de poderlo, no infringir, pero quizá de equivocarte, a la segunda ya viene una multa, porque es Pero bastante además ahora rígida. todo es corralón. Todo, ajá. Y no traen nunca la maquinita para pagar. Ahí es donde está la trampa para que se siga dando mordida, ¿no? Exacto. Y un segundo punto creo yo que es que cuando se apela solamente a un autor, estás dejando de lado a los demás. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, que se piense en la ciudad de varios, ¿no? Tanto los peatones como los ciclistas, el automóvil reducirlo un poco más, también el transporte público creo que es sumamente vital para el desarrollo de la ciudad, porque por ejemplo pienso en las mujeres que vienen de Catepec para trabajar en el Distrito Federal, pues obviamente la tasa de feminicidios es altísima, la gente también le da miedo viajar, ¿no? Como mujer, por supuesto que me daría miedo y optaría por un carro si tuviera yo los recursos económicos para comprarlo. Sin embargo, creo que el transporte público es una pieza fundamental y otra es que, por ejemplo, no estoy muy, pienso en la calle de Regina, en la peatonalización, ¿no? Se privilegió solamente a un autor, se privilegiaba solamente a los peatones, ¿no? Y ahí hay un conflicto, ¿no? Porque también ves ya motociclistas, veo a ciclistas y veo a los comerciantes que tenían ahí tradicionalmente sus, no sé, reparan máquinas, ¿no? De coser o reparaban No hay cómo máquinas, ya llegar. no pueden llegar y lo que optaron fue por cerrar sus negocios, ¿no? Entonces ahí sí está muy bien. También hay que pensar con qué fines se hacen estas peatonalizaciones, ¿no? Porque en realidad no es que vamos a abrir el espacio, vamos todos a convivir, están coexistiendo, no están conviviendo, ¿no? Y además también es que no pusieron, o sea, el punto de Regina era la cultura, ¿no? Ahí lo que menos existe es la cultura. Entonces también hay que pensar con qué se hacen estos planes en cualquier punto. Hay un punto en el que difería un poco cuando decías sobre la centralidad, que no habría que hablar tanto de centralidad, sino, no tanto de las periferias, sino hacerlo un poco más central. Yo creo que estaría muy bien también que fuera a las periferias, porque también ahorrarías solamente, o sea, en calidad de vida, en cuanto a que reduciría los tiempos de transporte y también permitiría ese desarrollo económico, social y cultural, porque cuando lo pienso así todos vienen al centro y lo que hay que preguntarse es ¿por qué vienen hasta acá para divertirse? ¿Por qué no hay espacios allá donde ellos puedan también disfrutar? Culturales sobre todo, que pareciera que solo hay un foco en bueno, la culturales, ciudad o pero dos. también que permitan desarrollar una crítica ciudadana, ¿no? Porque, justamente veníamos de una clase donde nos decían, se crean estos espacios culturales para que la gente se entretenga. Ajá, pero ¿en qué momento estos espacios van a ser un espacio para que la gente también empiece a cuestionarse, ¿no? Ser un espacio ciudadano, de ciudadanía, ¿no? Que es lo que no se está desarrollando. Y verdaderamente equitativo, democrático, sí. Plural. Fíjate que sí, es que tal vez eso de en primer lugar los peatones, segundo las bicicletas, o sea, creo que debería de también ser equitativo y en lugar de ser vertical, ser horizontal y dedicarle sí el presupuesto a cada cosa, pero creo que todos tienen derecho, porque todos son votos, ¿no? A final de cuentas. Y si hay más peatones, bueno, dedicarle más presupuesto a los peatones y así, según la pira, pero ya no hacerlo vertical, porque entonces otra vez estás callando a un grupo de personas y no merecen ser escuchadas tampoco. Realmente no se trata de que hay muchos peatones, es que todos somos peatones. En algún momento de nuestro trayecto nos bajamos de la bici, nos bajamos del coche, nos bajamos del transporte público y todos somos peatones. La ciudad debería de ser posible, segura, agradable para niños desde 8 años hasta personas de 80 años. Pero para mientras caminar no lo sin logramos, ningún problema. ¿qué se propone, por ejemplo? Lo que pasa es que necesitamos dar ese empujón, porque mira, es como un círculo vicioso. Los políticos dicen, yo no voy a invertir en lo que me cuesta mucha oposición, los vecinos no quieren, las personas adultas se enojan, no van a andar en bicicleta, y entonces y yo además gano elecciones haciendo grandes mega obras, segundos, terceros, cuartos pisos. Y así hacen los políticos, siguen invirtiendo en el agua. Y el no ciudadano ganan elecciones, sacan varo para las elecciones, porque la también obra pública deja, pues un dineral. Y mientras tanto los ciudadanos también, obviamente lo que estás diciendo, tienes miedo, no vas a dejar al niño a jugar en la calle a ver si lo aplastan, porque quieres una ciudad más humana y pues a ver que tu hijo sea la carne del cañón. Tochito, ¿No? Entonces necesitamos como sociedad empezar a decir, bueno, ya estuvo bueno de este relajo, ¿no? Si yo colaboro y contribuyo a la corrupción,
estoy dándole mi apoyo a ese sistema en donde lo que cuenta no es la ley, el orden, la convivencia, sino a ver quién puede pagar. O sea, nosotros tenemos que ponerle como ciudadanía un alto a esa cultura de que yo pues resuelvo para mí y ya, o sea, que esto es un relajo como ciudad. No podemos admitir esto. Necesitamos, lo que decía hace un rato, rescatar nuestras ciudades. Y eso pasa por nosotros mismos, por nuestras decisiones, a dónde vivimos, dónde ponemos a los niños, cómo nos movemos, cómo actuamos ante un error propio, ¿no? Cómo pagamos nuestras multas, nuestros impuestos, en fin. Y necesitamos empezar también a decirle a los políticos, ya estuvo suave de hacer estas obras. Mira, por ponerte un ejemplo, acaban de anunciar 3.500 millones de pesos de inversión para conectar un tramito de la autopista urbana sur para la caseta de la salida a la autopista México-Cuernavaca, para ahorrarse 30 minutos, 3.500 millones de pesos. ¿Para unos cuantos? En una autopista de cuota, cuando no tenemos banquetas, no tenemos suficiente transporte Pero que público. además va a costar, ¿no? Porque además ese segundo piso seguro va a Claro, costar. porque lo va... Entonces, para unos cuantos todavía más poquitos, que eso es lo O sea, bien es grave. absurdo. No podemos seguir en esta lógica, en esta dinámica de darle todo el apoyo, todo el espacio, todo el dinero a la forma de movilidad que más problemas nos produce. A ver, Perla. Pues yo soy ciudadana a pie y desde hace 5 años me preguntaba como usuaria del espacio público de una banqueta qué se requería para poder mejorarla. Era una banqueta con muchísima perturbación y bueno, inclusive fue mi proyecto de tesis. Porque también, O sea que era hoyos, sí, hoyo, todo. Además era un eje vial donde evidentemente no te funciona la banqueta y ¿qué haces? Te bajas al arroyo vial. No, y bueno, y te arrollan literalmente. Exacto. Bueno, existía ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano a pie, un ciudadano ordinario, trata de intervenir sus espacios? Y de hecho, ese fue mi proyecto de tesis y también preguntarle a las autoridades, pues, qué correspondencia, qué responsabilidad tienen al respecto. Y bueno, mi experiencia resumida es que al día de hoy no se sabe a quién le toca hacer banquetas. Las delegaciones, porque de hecho el trabajo que nos tocaba a los ciudadanos era buscar el recurso y buscar a quién le tocaba. En este caso fue la Autoridad del Espacio Público y ellos emitieron lineamientos, emitieron un costo, que eso también es buenísimo, que los ciudadanos nos enteremos cómo se hace, cuánto cuesta y a quién le toca, ¿no? Y cómo debe ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sucedió es que fuimos a la Asamblea Legislativa, gestionamos los recursos y ¿qué hizo la delegación? Una malísima obra. Entonces, ahora también tuve posibilidad de participar en la Ley de Movilidad con la voz del peatón, diciendo, ok, el artículo 5 buenísimo que habla que es un derecho, ¿no? Eso ya es un avance bastante sustanciable. Y la otra es el artículo 183, 184 de la Ley de Movilidad habla, debe haber un manual de diseño vial, que ya piensa a los peatones, eso da cierta certidumbre, y también todos los proyectos viales, como la línea 6 del metro, pensarla en calle completa, y al día de hoy sabemos que la línea 6 del Metrobús no viene, por ejemplo, con ciclovía. Entonces, a los vecinos, a los ciudadanos, nos toca todavía muchísimo trabajo. Creo que la Ley de Movilidad nos permite usar ese instrumento como un empiezo, ¿no? Sí, claro. Un comienzo. O sea, exacto. Y ahora, pues, estamos ahí en el dilema, los que investigamos como ciudadanos y desde la academia, ¿a quién le toca? Pues sabemos que ahorita está el dilema entre la CEMOVI, la nueva CEMOVI, y la Autoridad del Espacio Público, pero sí, de alguna forma, para mí, pues yo no confío en que mi delegación sepa hacer una obra y de nada sirve que ya haya los recursos si no saben cómo ejecutar una obra, ¿no? ¿Ves eso? Oye, pásasela, Rubén, y yo me voy a echar aquí un comercial. El 9 hay una votación, búsquenla en sus colonias, perdón, esto sí es nada más para la gente del DF, y no sé usar las palabras correctas políticas, pero se reduce a esto, el presupuesto participativo. Es muy poco dinero, Sí, es muy poquito dinero, lo sabemos, pero por lo menos que la gente vote, porque es un comienzo. Pero el problema es que se están votando obviedades que ya desde ya nos debería dar, por ejemplo, que ya sabíamos. la autoridad, ¿no? Banquetas, luminarias, eso no se debería votar. Eso no se debería votar. Yo me enojé porque en mi acuerdo. colonia eran banquetas y luminarias cuando hacen falta desde hace 2 siglos, pero por lo menos para que en la siguiente propongan, la gente puede proponer otras cosas. También sucedió, yo ya se los dije, que otro año, el año pasado, ganó un parque público y nunca lo hicieron. Entonces hay que ir a levantar una demanda porque alguien atoró ese presupuesto. Pero por lo pronto, y si gustan, entren a la página del IEDF y con su credencial de elector pueden votar vía electrónica o el 9 en persona por lo que quieran que se realice en su colonia, que se me hace absurdo, ¿eh? Banquetas, luminarias,
deberían de ser forzosas, no a votación. A ese respecto, corresponde a cada delegación el 3%. Por ejemplo, una colonia como la mía de 18,500 habitantes son 600,000 pesos. Para el grado de perturbación que tenemos, no alcanza. Entonces, antes de votar, primero chequen los proyectos y chequen cuánto dinero le corresponde a su espacio para tener la certeza que se haga una obra así. Y la otra también es que son procesos muy politizados. En el caso de mi colonia también, pues son procesos que tiene un comité vecinal que tiene línea de la delegación. Entonces, creo que nos toca muchísimo a los ciudadanos. Para eso hay que votar todos los que no están en ese comité vecinal, ¿no crees, Perla? Rubén, adelante, ¿cuál es tu postura? Gracias. Bueno, pues sí es importante que nosotros como ciudadanos, sí estoy de acuerdo en que todos somos peatones, ciertamente, pero el hecho de una movilidad más confiable, más segura en la ciudad, pues creo que tendríamos que irnos y volver a nacer para poder crear la ciudad que todos creemos merecer. Yo había propuesto salirnos todos, que arreglen su relajito y luego ya regresamos. ¿No? Solo así, les damos 3 meses para obras, que arreglen su lío, ¿no? Es que el sueño que vimos en la pantalla, sí, la verdad sí es un gran sueño. Hablando, por ejemplo, de lo de las banquetas que decían, pues primero las delegaciones, el mismo gobierno del Distrito Federal, pues necesitaría aprender a quitar a todos los puestos ambulantes para que las banquetas también estén libres, ¿no? Y luego, ¿qué hacen estas personas que no tienen otro tipo de entrada económica porque no hay empleo suficiente, empleo digno, debería yo de aclarar? Y entonces eso crea, se empieza a crear otro tipo de problema. Claro. Y desafortunadamente no todo el mundo tiene para comprar una bicicleta que por lo menos te cuesta 10, 15, 20, 30 mil pesos una bicicleta. 500 hay más económicas, ¿eh? Sí, hay más económicas. Pero ¿cuánto durará una bicicleta de 500 pesos? No, ahorita le preguntamos, porque hay quien las arman, así como hay quien arma su computadora, hay quien arma su bicicleta y Bicitecas le enseñan, pero bueno, luego le explicamos. Ok, bueno, y aquí sí hay opciones. Y aquí la situación también de tránsito, que yo creo que lo que tendrían que hacer, coincido en que tenemos que aprender el reglamento de tránsito, es hacerle a las personas, educarlas vialmente y sobre todo a los de tránsito, es ordenar en las rutas principales de acceso, en los paraderos, es que hagan su trabajo y no dejen que el mismo transporte público masivo esté parando atrás, adelante y no usar las bahías que fueron creadas para eso. Entonces se hace un caos vial enorme. Entonces nosotros como taxistas padecemos diariamente esas trampas. Entonces nosotros tenemos que circular y aunado a eso, que tenemos una secretaria del Medio Ambiente que ahora nos quiere, nos quita 96 días de trabajo en un año. Yo nada más quisiera saber quiénes de ustedes dejan de laborar 3 meses sin goce de sueldo, ¿no? Y además pagando cuenta, porque aunque usted no circule, tiene que pagar la cuenta de ese día. Impuestos que generamos, o sea, los tenemos que pagar al 100%. Y los peatones muchas veces usan taxi por lo mismo de que no se puede seguir usando el transporte público a determinadas horas. Y ¿sabe también quiénes se quejan mucho? Bueno, y no vinieron los compañeros que hacen espectáculos infantiles, por ejemplo, que son sábados y domingos. Los hicieron dejar de circular esos 3 meses. Sí, así es. Y entonces estas personas que eran magos, payasos, personajes de fiesta, tampoco tienen chamba ya 100 días del año. Oye, Fernanda, pero igual y preguntarse si los 4 millones de coches que hay o los 25 millones de coches que hay en todas las ciudades del país salen al mismo tiempo, va a ser un gran estacionamiento. La pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo, y le diría a Rubén, cómo nos ponemos de acuerdo para ver quién sí usa el coche y quién no ese día. O sea, qué bueno que lo enfocas a eso, a circulación y a vialidad, y no a contaminación, porque aquí ya tuvimos al doctor Héctor Rivero que dio nombres, números, cifras, y eso de que para no contaminar tanto es una mentira. Pero para que podamos movernos, eso sería interesante que lo puedan probar, ¿no? Así es, mira, nosotros somos el 8% de ese parque vehicular. ¿Qué opciones le das a la gente para que se mueva? Desafortunadamente, no a todos les viene a bien el usar la bicicleta. Nosotros... Claro, pero yo te pregunto, si todos los coches salen al mismo tiempo,
va a ser un gran estacionamiento. Nadie Sí, pero llega a su habría que trabajo, ordenar de otra forma y nadie llega a la consultándole escuela. a los usuarios ¿Cómo nos ponemos de del acuerdo coche? quién sí lo puede usar y quién hoy no usa el coche y hoy voy a usar el transporte público? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Yo creo que si tienes tu área de trabajo más cercana, vas a usar más el transporte público, vas a usar más la bicicleta o vas a caminar a tu trabajo. Yo conozco a mucha gente que va de su casa caminando al trabajo porque lo tiene en forma, lo tiene muy Rubén, cerca. retomamos en un segundito, tenemos que ir a una pausa. Oigan, los taxis son transporte público, ¿eh? No lo olviden. Y ustedes dicen que están en segundo lugar. Ahorita venimos. Con la nueva ley de movilidad del Distrito Federal, se obliga a los usuarios con vehículos particulares a tener un seguro que por lo menos cubra daños a terceros. Yo hago 2 horas, a veces no hay transporte y es insuficiente aquí en Indios Verdes. Se están peleando para poderse subir a un transporte. A veces yo creo que nos falta más vías de comunicación y más transporte definitivamente. Sí, es muy cansado definitivamente porque se están peleando por los lugares, luego no dejan subir. Y aquí en lo que es Indios Verdes se hace un relajo tremendo, ¿eh? Es en la mañana, en la tarde y en la noche, a cualquier hora. Es muy cansado porque primero uno a veces está enfermo, ¿no? O se desvela o lo que usted quiera y esperar todo esto. Luego la gente es muy agresiva. La verdad es muy molesto y muy cansado. Yo creo que las autoridades deben de hacer esto y más, ¿no? No para uno, para todos, porque no hay vías de comunicación y hay poco transporte. Y tenemos aquí en los mensajes, dice Vero Morales, me gustaría ver que una secretaria que requiere una excelente presentación llegue a la oficina en pantalón deportivo, sudadera, despeinada y mantenga su trabajo. Oye, a yo, ver, espérame. no, pero dice, yo no tengo nada en contra, le encantaría la idea, pero no es una opción viable para aquí ella. la compañera? No, bueno, yo soy funcionaria pública, ¿no? Y ¿pero qué te cargas piden atrás los tacones o sí? Claro, a ver, ustedes ahorita no traen chamarra o con lo que salieron en la mañana para el frío. De la misma manera, pues los flats van en la bolsita y luego llegas y te cambias a los tacones. Como decía Arely, no es necesario andar rápido, ¿no? Vas con una cadencia necesaria para llegar a tu trabajo. Pero puedes llevar el cambio de ropa, pues atrás, o sea, en una bolsita y tus traes zapatos, tu ropa ¿no? deportiva. O sea, yo acá. creo que los zapatos es lo único que a mí de vez en cuando Pero no andas en falda. no me hace sentir tan segura, ¿no? Pero Pero fíjate en la idea, ¿no? ¿Cómo un directivo va a llegar en algo que no sea auto? No, o sea, qué oso llegar en metro, ¿no? Si eres un alto directivo. ¿Qué clase de discurso es ese? En Nueva York yo tenía un amigo que iba a hacer castings de actor y todo, y él en metro, o sea, y su representante, iban en metro y 2, 3 cuadras antes tomaban un taxi para verse. Le invirtieron al taxi. Oye, pero eso es allá. O cómo también tenemos que cambiar las prioridades, porque te parece mucho más importante el look y la presentación que el contribuir a una convivencia sana, a una ciudad segura. Sí, pero sí te lo toman en cuenta en la chamba, ¿eh? Es terrible. Pero necesitamos, cuando nosotros hablamos de que es importante replantearnos la ciudad, implica también replantearnos a nosotros como ciudadanos, poner las prioridades en donde debe de ser. Si vamos a seguir privilegiando el cómo nos vemos y la presentación por encima de la convivencia y la seguridad, pues vamos a tener la ciudad que tenemos. Esto tendría que replanteárselo los contratadores y nuestros jefes, que en general, pues, la no ciudad contratan gente completa. que sea más de talla 3 o que tenga más de 35 años. No, y que el coche no es parte de tu outfit, ¿no? O sea, ¿Mande? el coche no es parte de tu outfit. Exactamente. O sea, no puede ser. ser. No, y que te puedes cambiar llegando, pero sí, es que hay que replantear un chorro de creencias que tenemos. Porque hay gente como Vanessa González que dice que ella por eso se fue a vivir a un estado de la República, pero se fue a Guadalajara. También hay bastante tránsito en Guadalajara. Hay un chorro de tránsito en viene para acá. Ya tienen sus embotellamientos. ¿Sabes qué, Fernanda? También una cosa, o sea, aquí es un tema complejo, ¿no? O sea, no en vano el 77% de la población vive en ciudades, todos vamos a tener una opinión, pero para poder cambiar, primero tenemos que aceptar que tenemos un problema. Es el primer paso en cualquier proceso social, aceptar que estamos mal. El segundo es hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando todos aceptemos que no nos podemos mover todos en auto porque esto va a ser un caos, entonces vamos buscando todas esas soluciones. Y nosotros como autoridad tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que pensar en esta jerarquía que tú dices, en donde el peatón es primero y el auto al final. Pero yo sí diría que fuera horizontal, ¿eh? Si no seguimos, o sea, es como si yo dijera que de ahora en adelante los hombres laven los trastes, o sea... No, sí, lo equitativo sería que nadie tuviera que lavar. Aquí dijeron algo
bien sí interesante. me explico, porque si no, solo estamos volteando el problema. Aquí dijeron Creo que algo bien tendría que ser interesante. horizontal, como dice aquí la Sí, compañera. es un asunto de calle completa. Tú tienes que pensar la calle para Pa' todos los todos, usuarios de la vía. claro. Y tan erróneo es pensar en un distribuidor vial que solo van a usar los autos, Claro. como en una calle peatonal que solo van a usar los peatones. Tenemos que Exacto. pensar en calles que nos permitan a todos circular de manera segura y de manera Bueno, eficiente. con todo respeto, creo que solo están volteando el problema. Debería de ser más horizontal y escuchar más a todos los usuarios de zonas, los que viven ahí. A ver, Digo, te lo con todo planteo así. respeto. Yo te lo plantearía así. Yo quisiera políticas para el auto en nuestras ciudades. Y hoy no hay políticas para el auto. Yo ayer usé el auto y hice hora y media para salir de la ciudad a Toluca. Vete, Hora y media. Micla. Hora y media. No, usé el auto, digo, usando O bueno, tu motocicleta, usando por tu decir. propuesta de que hay que ser horizontal. Yo Pues también soy multimodal, usé el auto ayer, hice hora y media cuando solo lo uso una vez cada 2 semanas. ¿Por qué yo tengo que asumir ese costo de hora y media de pérdida de mi tiempo cuando yo solo lo uso una vez? Cuando en realidad la congestión no la crean los microbuses que están detenidos en una parada. La congestión la crean los millones de automóviles que salen todos los días. Eso es una claridad. De gente que, como todos ¿Y cómo nosotros, lo arreglarías usa tú eso, tú de como lunes a investigador? viernes. En la mañana sale de la oficina y en la tarde, noche regresa, siempre con auto, monomodal, solamente en auto. Y cuando hay cosas prioritarias, por ejemplo, cuando un papá lleva a sus chamaquitos al consultorio, se tiene que echar hora y media cuando es un Sí. viaje prioritario para la sociedad. Pero ¿y cómo le harías? ¿Por qué? Contar los viajes y que los que tuvieran una verdadera emergencia salieran. ¿Cómo se haría eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O Y sea, mira, a mí ¿alguien me parece tiene una, alguna idea, una cosa, no? una A cosa ver, que a mí bueno. me parece también muy clave, es que podemos a lo mejor, o yo creo que ahorita aquí, quizás quienes nos escuchan en la República, podremos estar de acuerdo que, pues que sí, que necesitamos cambiar, ¿no? O sea, Sí, ya tenemos una algo ciudad, no está funcionando. algo anda mal y necesitamos cambiar. Y aquí el asunto es que no hemos asumido que somos parte del problema. O sea, no estamos listos nosotros. O sea, es como que cambien los de allá. Es como echarle Vayan a tu ustedes, pareja vayan la ustedes culpa. en bici, pero yo necesito mi coche porque yo tengo que llegar con mis uñas impecables. O sea, necesitamos ser capaces como sociedad de decir, somos parte del problema, todas tenemos que ser parte de la solución. Y eso no es mañana, no estoy diciendo, a ver, ya mañana, vendan su coche y súbanse a la bici. No, es cómo voy tomando decisiones, cómo voy comprando mi casa, dónde voy, qué viajes sí que no, cómo hago mi viaje más racional, cómo ocupo el coche para lo que verdaderamente se ocupa, cómo organizo mejor mis viajes en lugar de ir, ya sabes, corriendo al súper en un solo viaje para comprar unas papitas o las cervezas que se me dieran. Vas una vez al mes con tu gran coche y entonces compras todo lo que necesitas. En fin, o sea, hay maneras de hacerse. Esas las tenemos que ir adoptando, necesitamos ser parte de la solución y dejar de pensar, que me parece súper importante, que es alguien, el gobierno o el mercado o alguien Otro. más lo va a resolver. No, y es también, Arely, cada creo que uno de también nosotros. es una parte del ciudadano que tiene que aceptar que es parte de este problema y otra cosa de nosotros como autoridades también. Sí. No es un asunto de varita Y hay que mágica exigirles, y se ¿eh? resuelve. Y mira, desde la SEDATU nosotros hemos identificado este problema y hemos puesto en 5 acciones mucho énfasis con las autoridades locales. Aquí el DF tiene un marco normativo y un marco institucional, ¿no? Hay una ley y hay una secretaría encargada del tema, pero en la mayoría de las ciudades no lo hay. Entonces tenemos que promover eso. La segunda es esta cuestión que les decía, capacidades locales. Tenemos que exigir autoridades que estén entendiendo este asunto de la ciudad y que no nada más quieran mover autos. El tercero es coordinación intersectorial. Todo mundo opina de la calle y de la ciudad, pero entonces las atribuciones son tan dispersas que nadie es el responsable ¿A quién le realmente. exigimos, por ejemplo? ¿A quién le tocaría de veras cumplir lo que se está Son diciendo? diferentes niveles de gobierno, Ahí- Fernanda, pero ahí está. tenemos que hacerlo de manera coordinada. El presupuesto viene de la federación. El Estado, por ejemplo, se hace cargo del transporte público y el municipio se hace cargo de los servicios, de la calle. Entonces no puedes plantear esta política si no están los 3 órdenes o coordinados. Pero se van a aventar la bolita, ¿no? Finalmente, o Pero podemos ahí exigir. es incentivos y sanciones para la autoridad que se eche la bolita, ¿no? Las 2 últimas cuestiones que Pero te ¿con quería quién los comentar acusamos? Si mi municipio no me peló, ¿con quién lo acuso? es justo, mira, la cuarta cosa es generar información.
como no sabemos cómo nos movemos, cuántos nos morimos en las calles, cuánto nos respiramos aire sucio, entonces no hay información y no podemos exigir como ciudadanos a nuestras autoridades. Y la última y no menos importante, promover una cultura de la movilidad. Dejar a un lado esta cultura del auto, este tribilín que mencionabas, el rey auto, por promover un espacio de convivencia en la calle. A ver, tú, Norita. Ahí voy, don Rubén. Tenemos aquí Fernando Ávila, gracias por escribirnos, tiene una crítica, dice que por favor no se esté hablando de Nueva York. Sí es un ejemplo, pero eso pasa ahí, no aquí. Los expertos, él cree que no están dando respuestas concretas a las problemáticas puntuales que Fernanda Tapia está preguntando, que no hay opciones reales para el cuestionamiento que se está dando. Arely. Pues quizás hemos hablado de Nueva York, pero esto está ocurriendo en todo el mundo. Como bien dijo Javier al principio, el tema del tráfico es un tema para todas las ciudades del mundo. Somos básicamente una urbe global. En los próximos años la mayor parte de la población va a vivir en ciudades y todas, no importa si son ricas o pobres, se están enfrentando a este tema. Entonces, estamos viendo cambios importantes desde megaurbes como Nueva York, pero ahí está también Curitiba, ahí está también Bogotá, ahí está también Shanghái, China, que hemos visto cosas impactantes fuera de toda proporción, como un congestionamiento de 12 días de duración, de 4 kilómetros de largo. El humo fue glorioso. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la capital, en Pekín o Beijing, había puras bicicletas. Millones de bicicletas, y de pronto hubo acceso a los autos, claro, autos con gasolina muy mala, que no tenían convertidor catalítico, y entonces de pronto está eso, un embotellamiento de 12 días y humo, o sea, parecía que era un tornado lo que tenían encima, era algo muy extraño las fotos. Este es un desafío global, ¿no? O sea, no es nada más la Ciudad de México o las ciudades mexicanas las que estamos tratando de enfrentar esto, y que necesitamos repensarlo. Aquí nosotros mencionamos como estas grandes ciudades como para poder mostrar que no es como la locura, ya sabes, de los activistas o de acá tres académicos locos. No, es un desafío real. Si nuestras ciudades no son sustentables, si no son saludables, si no son seguras, pues no va a haber nada para nadie. O sea, ¿dónde vamos a vivir? E incluso aquí en México ya han comenzado a hacerse cosas interesantes o no se ha cometido este error. Si tú te vas a Xochimilco, por ejemplo, te vas a dar cuenta que un montón de gente se mueve en bicicleta. Si te vas a una colonia de Guadalajara, un montón de gente camina, ¿no? Entonces, más bien es este asunto de buenas prácticas locales tenemos, pero no cometamos el error de pensar que un distribuidor vial o un segundo piso nos va a solucionar la vida. A ver, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pégate muy bien tu micro, sí. Sí, bueno, pensar que no soy una bicicleta, no soy un coche, no soy un peatón, no soy un operador de taxi o transporte público, soy una persona, ¿no? Y todos tenemos el mismo derecho. Hablabas un poquito de horizontalidad y lo que proponían Mariana, por ejemplo, lo de invertir la pirámide, ¿no? No se trata de darle más prioridad al peatón y al final al coche, sino que se destine menos recurso para quien utiliza menos... Sí, proporcional, ¿no? Proporcional. Hay o sea, más si peatones, se invirtiera, más recurso a los peatones. Exactamente. Y al público. Y eso o sea, sí. Si se invirtiera solo lo que se invirtió en el segundo piso, o los 3,000 millones, o no sé cuánto que decía, 3,500, me imagino eso, en un solo año, a un proyecto de desarrollo de ciclismo urbano en la ciudad, pues, sería un avance tremendo. Y no es que pidamos que se invierta más, que se invierta lo mismo, y ni siquiera lo mismo, proporcionalmente, como decías. Y que se escuchen todas las necesidades. Bueno, y ser realistas, ¿no? ¿Dónde realistas. Estamos trabajando? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Por qué no hay bolsa de trabajo o vivienda adecuada para nosotros ahí, no? Sí, bueno, ahí yo apelaría al uso del menos común de los sentidos, que sería el sentido común, que parece que está muy escondido por ahí. Y en la medida de lo posible, si puedo utilizar la bicicleta, la utilizo. Cuando no me quede otra opción, utilizo otro medio de transporte. Si está cerca, voy caminando, ¿no? Entonces, como ser bien conscientes de esto, y que si yo voy utilizando mi carril en la calle, bueno, debo poder compartir a veces, pero también que se respete, que el respeto sea mutuo. No me voy a subir a la banqueta
si no soy peatón, no me voy a bajar de la banqueta si no es cruce peatonal, ¿no? O sea, como todos decían, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo decidimos quién usa el coche y cuándo lo utilizo? Pues apelemos un poquito a este sentido común. Cuando realmente no tengo una necesidad, porque no voy cargado de cosas, porque no tengo que salir urgente, llevar a mis hijos al doctor, por lo que sea, bueno, utilizo otro medio de transporte. La autocrítica y honestidad es algo, como tú dices, bien difícil de usar, pero hay que empezar a usarlo. Fede. Hola, bueno, pues a mí me queda claro algo que he aprendido de expertos como los que tenemos aquí enfrente, es que lo que se necesita es una conciencia colectiva, una conciencia social y justamente esa conciencia para aplicarla en una movilidad intermodal. Ya no es viajes de origen a destino directamente, sino pensar en quizás pues uso la bicicleta de aquí a acá, luego uso un coche, luego uso el transporte público, etcétera. Y justamente pues nosotros lo que venimos promoviendo y facilitando en las ciudades a través de Aventones es que se creen redes de confianza institucionales de tal forma que yo pueda hacer uso compartido de mi vehículo con alguien más. ¿Por qué? Porque el promedio de personas por coche nada más en la Ciudad de México es de 1.2. Sí. Cuando en un coche caben 4, 5 o más personas, ¿no? Entonces, hay redes, ¿no? Hay una red ya, así como hay Tinder, pues para ligar, ¿no? Exacto. Hay redes donde tú te registras, ven que de veras seas quien eres. Exacto. Y buscan con quién puedes trasladarte. Exactamente. ¿A qué hora, no? Exactamente. Una de esas redes es justamente Aventones y de hecho ahora lo que estamos impulsando mucho en colaboración con organizaciones civiles y con propios gobiernos a nivel federal y local son redes interinstitucionales. Por ejemplo, pensamos en toda la zona de Polanco y alrededores, que es una zona neurálgica de tráfico, que llegan muchísimos coches, ¿no?, a esa zona diariamente, pues que todas las personas que van a trabajar ahí puedan que llegan en coche, que puedan encontrar con quién compartir para yo dejar de utilizar mi coche, ¿no? Y entonces quizás me dejaron a 5 cuadras porque trabajaba él en la empresa que está a 5 cuadras y luego agarraba la ecobici y luego caminaba una cuadra y no sé, entonces ya estás pensando en intermodalidad. Una estrategia. Exactamente, ¿no? Entonces creo que sí se están haciendo cosas, pero se necesita generar esa conciencia colectiva para que las personas puedan tomar mejores decisiones de movilidad. Ya no es de trasladarse, sino ya es movilidad. Eso implica todas las distintas alternativas. Nada más que el egoísmo es fuerte, ¿eh? Es fuerte. La soberbia nos carcome. Sí. Es casi un acto franciscano lo que nos propones, pero hay que empezar a hacerlo. Si no, no va a caminar nadie, ¿eh? Ahorita regresamos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, hablará de esta enfermedad que se ha convertido en una verdadera pandemia. Por ello te informaremos sobre los factores de riesgo y cómo manejarla para tener mejor calidad de vida. Cristina Jauregui te espera el martes para que conozcas más sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si te han dicho que tu hijo es incontrolable porque tiene este trastorno, infórmate. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará cómo para algunas personas la amargura se ha convertido en su prisión, lastimándose no solo a sí mismas, sino también a las personas que les rodean. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos dirán cómo hacer realidad los derechos de la infancia en México. A 25 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿qué avances ha habido para proteger a la infancia? ¿Qué dicen las leyes al respecto? El viernes, comparte con Carmen Muñoz qué tanto conoces de los métodos anticonceptivos. ¿Los utilizas? ¿Qué dice tu pareja? Porque a pesar de que cada vez son más accesibles, todavía existen embarazos no deseados y hay parejas en las que ni siquiera son motivo de conversación. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues ahí está la cartelera. Si usted nos quiere acompañar la próxima semana, escoja el día y aquí lo esperamos con muchísimo gusto. Le vamos a leer llamadas. Taide Laura dice: mi hija usaba la bicicleta para trasladarse al trabajo, pero 2 carros que iban jugando carreras la atropellaron. No hay seguridad para las personas
que quieren usar las bicicletas ni educación civil cuando se comete una falta como esta. El famoso Metrobús trae pocos vagones, hay veces que uno tiene que esperar hasta 4 Metrobuses para poder subirse, es imposible, por eso hay gente que sigue usando su automóvil, es horrible trasladarse en el servicio público. Carol Romero dice, siento que están atacando a las personas que viajamos en auto, lo hacemos por necesidad y por seguridad, yo viajaba en transporte público, pero estoy embarazada, en el metro te empujan, en los taxis te asaltan y caminando te atropellan. Creo que el problema es la cultura cívica que aquí no hay. Si todo se respetara, esto sería diferente. Lourdes Villa dice, ¿por qué no se ha hecho como el resto de los países que han puesto las paradas de microbuses y autobuses a mitad de la calle y no en las esquinas? El que las paradas estén en las esquinas genera mucho tránsito, además que debería de construirse bahías para las paradas. María hay Franco, otra solución en otras partes, perdón que recurramos a otras partes del mundo, pero es que bueno, si a alguien ya le funcionó podríamos probar. Es que los semáforos no están en las esquinas, están al voltear, al cruzar la esquina unos cuantos metros, y eso evita muchas broncas. Mira, hay otra aquí. Descenso y ascenso, pero bueno, eso es otro cuento. Otro cuestionamiento. María Trejo dice, los automovilistas pagamos impuestos y somos los que más aportamos vía impuestos al Distrito Federal. Me gustaría saber cuánto pagan por impuestos los usuarios de bicicleta. Claro, yo quisiera saber, cuando te compras un refresco, ¿quién no paga el 16% de IVA? Eso no son impuestos, y los grandes, el impuesto viene, el gran ingreso de los gobiernos viene de impuestos sobre la renta, pero sobre todo de IVA. Entonces, ese discurso de que los usuarios del auto, yo también soy usuario del auto, valemos más y aportamos más a esta sociedad, es un discurso falso. No, yo sí creo que debería ser totalmente. Y parejo. Es falso, todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho a la ciudad. Yo por tener auto valgo más, no puede ser. Oye, esa no del microbús es muy impactante. Ah, ¿la del Facebook? Sí, porque ahí denuncian algo que nadie ha mencionado y que se ha probado con estudios. Y sabes qué, Fer, que esto es un programa plural, les agradecemos todos sus comentarios, en verdad todos son bien recibidos, pero sí pareciera lo que vemos en las redes sociales y en las llamadas, que esto es un pleito entre la gente que utilizamos automóvil, los que utilizan bicicleta y los que no, y los peatones. Y es en realidad el traer propuestas y trabajar de manera conjunta para ver cómo damos opciones de movilidad, no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, su realidad, ¿no? que nos cuenten cómo funcionan ellos, cuántas horas hacen. Y eso es lo que nos están sería diciendo. Interesante. Aquí dice Avon que uno de nuestros panelistas se vaya con un chofer que va drogado, echando carreritas, y que encima siempre asaltan al pasaje, que por eso utilizan el carro. Eso es gravísimo, porque estamos hablando de transporte público que o está mal planteado o no está funcionando. Ya sabemos muchas de las razones, ¿no? En este caso, ganarse el pasaje. Claro, pero el tema es, así está hecho el transporte. Cuando se hay que hizo el cambiarlo. antidoping, compañero, la cantidad de choferes, sobre todo de lo que aquí llamamos microbús, que en otros lados son rutas, peceras y demás, estaban drogados. Y bueno, cada quien tendrá sus íntimas razones. A lo mejor es un trabajo espantoso, a lo mejor es difícil pasar 12 horas del día peleándose con el tránsito, con el pasaje y todo, pero nada lo justifica, es inadmisible. La responsabilidad. No, es inadmisible. Fernanda, creo que los que nos están escuchando tienen mucha razón. Esto no se trata de un conflicto entre el usuario del auto y el usuario de otros medios de transporte. Esto es una política pública y las políticas públicas las hacemos todos, pero lo principal es que hace falta autoridad en la ciudad. Por años dejamos que nuestras ciudades crecieran y no teníamos una política urbana. Es la primera vez en muchos años que el gobierno federal, a través de la creación de la SEDATU, dice vamos a hacer algo en las ciudades, pero es porque ya tenemos el problema encima. Entonces, es lo mismo que si le echamos la culpa a alguien que se nos mete a nuestra casa. La culpa no es del ladrón, la culpa es de la inseguridad que viven las ciudades, ¿no? La culpa... Que tiene otro origen y demás. Pero aquí vienen muchas cosas, vamos, como que tiene demasiados derroteros esta ley. Una, verdaderamente pensar en todos, ok, sí darle el presupuesto correcto por proporción, pero no van a bajar del auto y no van a dejar de hacerlo aspiracional mientras el transporte público no sea suficiente y digno, mientras las calles no sean seguras. Yo la veo todavía como una falacia. Mira, o sea, yo veo, estamos jugando a que vivimos en Ámsterdam, perdón,
Pero entonces una vez legalicen la droga, ¿no? Fíjate, para que una estemos vez, en y primer ya que mundo. estamos justamente... La verdad, yo todavía no lo veo como una realidad. Hay que empezar por algún lado. Yo te voy a Eso decir, es cierto, y la primera ¿dónde- es concientizarnos nosotros. ¿Dónde necesitamos empezar en este momento? Porque Sí. además es en este Ya. momento. Va a aprobarse el presupuesto federal en noviembre, en unos días. En noviembre tiene que estar listo. Yo le llamo desde aquí, lo estoy diciendo, es Luis Videgaray, es diputados de esa Cámara Federal, necesitan poner dinero en donde está su saliva. Si se habla de que es necesario rescatar la ciudad, es necesario planear la ciudad, es necesaria una política pública para el transporte público, para la movilidad, para que podamos respirar, para que podamos vivir con seguridad, es necesario poner el dinero allí. No es posible que en este momento nosotros como Visitecas, como miembros de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, estamos pidiendo 200 millones para que haya un programa de movilidad urbana sustentable. 200 millones. No es nada, es un pellizco de mosca para que existan las capacidades técnicas para poder hacer ciudad de manera adecuada. ¿Cómo qué ¿Y por harían qué no? con A ver, eso? ¿por Para qué no que- está el dinero? ¿Por qué sí pueden pensar en un aeropuerto nuevo de lujo? ¿Por qué sí pueden pensar en 3.500 millones de pesos para un cachito de autopista privada? Para unos ¿Qué se haría cuantos. con ¿Y por esos qué 200 millones para que lo entienda quien no usa la bicicleta? ¿Qué se requiere para que se pueda usar más? Pues mira, tiene por supuesto que haber infraestructura, pero esa infraestructura adecuada, esas calles diseñadas para todos los usuarios, no pueden venir si no existe la capacidad técnica para lograrlo con calidad. Si las haces mal, la gente nunca va a decir, No, si pues no es que tapan fue... ni los baches, Arely, imagínate. Pero tienes que empezar por algún lado, Fernanda. Entonces, el primer punto es lograr esa capacidad técnica y si no existe, pues poderla generar desde el gobierno federal. Para eso se requiere ese dinero. Y no se puede pedir apoyo de plano. Porque a nosotros nos lo dijo una vez el doctor Mancera, que bueno, le mandamos un saludo, está convaleciente ahorita, pero él nos lo dijo una vez. Todo el presupuesto del Distrito Federal, todo junto, no alcanza para tapar los baches de la ciudad. Todo junto. Entonces, ahí se le propuso, ¿por qué si patrocinan tantas cosas no se abre eso a que este bache lo tapó, ¿no? Y el nombre de una marca de algo, total, que le pongan su marca ahí, ¿no? Con pintura y stencil, no nos va a enojar, pero que tapen el bache, que pongan el letrero de la calle, de veras, no alcanza ni para eso, pues que se abran a la inversión de fuera, digo, alguien, ¿no? Mira, nunca va a alcanzar si lo siguen privilegiando al automóvil privado. O sea, ahí sí necesitamos cambiar la prioridad. ¿Qué pasa con el automóvil? Y sí quiero muy claramente decir, efectivamente no se trata de una batalla de nosotros los peatones y nosotros los ciclistas contra ustedes, los malvados automovilistas. Yo también ando en coche, yo también eventualmente lo uso. No se trata de eso, se trata de que el automóvil ocupa demasiado espacio, nos cuesta demasiado dinero, necesita una inversión pública mucho mayor que otros modos de transporte que son más eficientes tanto en términos energéticos y de inversión. ¿Por qué? ¿Por las banquetas o por qué? Es carísimo, porque obviamente es un vehículo de pues 3,000 kilos, ¿no? Y entonces tiene un impacto y no hay manera, y tal cual lo dijo el doctor Mancera, pues eso nunca va a acabar, porque si estás circulando con este peso sobre No, y espérate, un asfalto que está puesto en... transportistas, repartidores, es que hay cosas que no y puedes estamos, bajar del auto, ¿no? asentados en un lago, nuestra historia es lacustre, o sea, nunca se va a terminar los hundimientos porque esa es nuestra historia geográfica, digamos, esa es la circunstancia en la que estamos. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que ocurre es que si tú sigues privilegiando y pones el dinero en el que más te cuesta en términos de inversión, el que más espacio ocupa y el que más problemas produce, pues no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos cambiar las prioridades presupuestarias y ponerlas en donde más nos sirven, en donde a más personas sirven. Y una vez que empecemos a mejorar las condiciones para caminar, para un transporte público digno, para andar en bicicleta, obviamente más gente va a empezar a hacerlo por su propia salud, ¿eh? No creas que por conveniencia, porque ahorras tiempo, porque vas más feliz. ¿Quién quiere ir apretujado, no? Entonces necesitamos mejorar esas condiciones con una buena inversión allí y después podemos empezar a ver cómo hacemos para mejorar los viajes en automóvil y darle lo que le corresponde al automóvil, porque efectivamente pues estos modos de movilidad no motorizados no sirven para todos los viajes, para todas las personas todo el tiempo. Cele, adelante. Hola, buenos días. Pues yo, como van a darse cuenta escuchándome, soy francés. Tuve la oportunidad de vivir en muchas ciudades en mi vida. Y la mayoría del tiempo sí andaba como en bicicleta y
y en transporte público. Y aquí en México, pues la mayoría del tiempo sí ando en bicicleta y tienen que darse cuenta que pues tienen la suerte de que la ciudad es bastante plana, bueno, al menos si no van hasta la Ajusco o a Santa Fe, y que eso permite que pues es como bastante fácil de andar en bicicleta en toda la ciudad. O sea, por ejemplo, el año pasado hacía como hasta 40 kilómetros diario en bicicleta y andaba feliz, o sea, no tengo mucha paciencia y no me gusta estar atascado en el tráfico. Y lo que me choca aquí es como justamente pues las personas que tienen como la paciencia de quedarse una hora en el tráfico, o sea, yo no podría vivirlo. Y pues creo que es importante justamente como cambiar un poco el uso del automóvil y que sea un poco más inteligente. Como decía Fede, que hay como una persona .2 en un coche, es estúpido, o sea, podríamos compartir los coches y tener como, o sea, si se suben 3 personas en un coche ya tenemos 2 coches menos. ¿Ustedes qué proponen? Por ejemplo, ¿Rides es algo? Yo ¿Es una trabajo propuesta? en rides.com.mx. ¿Eso qué es? Cuéntame, porque luego también lo que da miedo es, no voy a dar aventón a cualquiera que me lo pida en la calle. Obviamente. ¡Qué terror! Pero, eso, ¿cómo le hacemos? Por eso, o sea, nosotros aprovechamos como la tecnología de Internet para construir una comunidad de confianza entre usuarios que sí, o sea, la mayoría de la gente sí es buena y podemos compartir coches juntos. Claro. Y lo que hacemos es como tener perfiles con varias validaciones de perfil y también tenemos como reseñas, por ejemplo, no sé, como la semana pasada viajé a Guanajuato y pues usé como Rides, usé la plataforma para viajar y pues estuvo como súper bien todo, o sea, hasta como pagué como la mitad del camión porque es cuando compartes los gastos, o sea, claro, compartes los gastos, te hubieras ido hacia Toluca, Javier. O sea, no, me fui así. Por lo menos hubieras ido platicando esa hora y 20. Está súper padre. Exacto. Pero ¿y cómo es? ¿Cómo entramos en internet? ¿Así, Rides en inglés? Ajá, es como Rides, entonces es como escriben Rides. des.com.mx. Ok. Y ¿Se luego, bajan los teléfonos también se puede para quien tiene esa todavía opción? no tenemos la app, pero sí existe como la página móvil. Podemos entrar, ok. Sí. Y pues no solamente se tienen que registrar con su cuenta Facebook y ya pueden empezar los a que como no tenemos Facebook. pues bueno, ya daremos un correo. es como una manera de saber como si las personas tienen como amigos en común, también es una manera de tener como más confianza. Okay. Y luego hay que llenar su perfil para decir, pues no sé, yo me dedico a hacer que hay menos coches en nuestra ciudad y que todos nos podamos como mover mejor y como la música que me gusta, etcétera, y luego sí se puede encontrar coincidencias con escoges personas. hasta con quién quieres ir compartiendo música y no te echas a fuerza la música de perreo, reggaetón, a todo volumen? Bueno, pues es muy buena opción. ¿Por qué no? Oye, ¿tiene algún costo meterse a esa página? No, es gratis. Mira que además, bueno, sí, oiga, sí, eso es proponer, la verdad, un aplauso, la verdad. Algo práctico, real, se agradece de veras. Muchísimas gracias, Ele. Oye, tenemos acá muchas manos levantadas. Perdón, ya nos queda muy poquito tiempo para este corte, Te leo ¿verdad? una llamada mejor, quedan Va. 20 segundos. Mira, dice aquí Graciela Castillo, ahora caminar también es un privilegio. Cheque nada más las banquetas que están haciendo en Mazarik, así quisiera una por mi colonia. Hasta da gusto caminar, lo peor es que todos las pagamos. Vamos a un corte, regresamos. El transporte yo me hago de un lapso de tiempo de hora y media de mi casa hacia mi trabajo y pues primeramente es tomar un camión, posteriormente es el metro, que la verdad pues sí es incómodo porque pues hay bastante gente. En los camiones a veces es poco el transporte, a veces hay que ir colgando el metro, por lo consiguiente va saturadísimo por la mañana, se tardan bastante. Entonces pues sí es un poco incómodo y aparte pues lejos de llegar descansada a nuestras labores, llega uno ya estresado, ya a veces de malas por los aventones. Entonces pues sí es complicado y por otro lado pues el gasto también, bueno yo me gasto 20 pesos diariamente de transporte. Entonces, pues
pues sí es insuficiente el transporte, ¿no? Porque cada vez hay más gente. En la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal se establece que la administración pública tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para contar con un servicio de transporte público de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Este problema es un problema de todas las ciudades grandes, en general. Bueno, las horas pico nunca han sido fáciles en ninguna ciudad. Para nadie. Pero por eso requieren muchísima inversión, cosa que nosotros no hemos hecho. El meter dinero en esto, en garantizar calidad de vida para la movilidad de la gente, no ha sido prioridad hasta ahora, porque se ha visto como algo que no es un servicio público, ¿no? Introyectado un modelo de transporte solamente basado en el auto. No estamos apostándole a caminar, a usar la bicicleta, a usar el transporte público de manera cotidiana, ¿no? Durante décadas se ha privilegiado el automóvil como forma más cómoda, óptima, más rápida, más... No se trata de robarle espacio al coche, es recuperarle espacio al coche. La ciudad realmente debe ser para los peatones, para la ciudad, para vivir la ciudad. Es la equidad. No puede ser que llevemos décadas de invertir la mayor parte del dinero en la minoría que se mueve en automóvil. Que solemos pensar que todos nos movemos en coche. Cuando tú ves los números, el dato duro, la estadística, la mayoría nos movemos sin auto. Que entiendan que la calle es un espacio de convivencia. Se le entiende a la calle como un espacio solamente de circulación. Que en tema de prioridades es muy claro que quien mata gente son los autos. 7 de cada 10 violaciones al reglamento permanecen impunes. O sea, la policía está pintada en alguna pared. Los ciclistas tenemos la obligación de seguir las reglas que marca el reglamento de tránsito. Pero todos. En la ciudad hay la gente que ya se resignó, la gente que va enojada y los que vamos en bicicleta. Bicitecas tiene ya 16 años de estar trabajando aquí en la Ciudad de México. Surge por un grupo de personas, amigos que se van conociendo en la calle, que tienen como este gusto por la bicicleta, que trabajan en unos lugares particulares, en oficinas, se empiezan a mover en la bicicleta, se conocen y entonces empiezan a reunirse para buscar trabajar a favor del uso de la bicicleta, a favor de una ciudad que sea más para la gente que para las máquinas como tal, ¿no? Para el auto. La parte más conocida de Bicitecas creo es el paseo nocturno de los miércoles por la noche en el Ángel. El paseo tiene ya 16 años prácticamente de que se realiza, pero además de eso también trabajamos otras cosas. Habemos quienes estamos enfocados en la participación en la política pública, en estar en diálogo y constante con las autoridades, estar monitoreando actividades, monitoreos de prensa. Hay personas que administramos también las redes sociales para poder estar en contacto con gente a otras distancias que a lo mejor aquí en el inmediato no lo podremos lograr, pero que también nos sirve para formar una red. Hay otros que estamos trabajando, por ejemplo, en la Red Nacional de Ciclismo Urbano, la Bicired, participando en campañas a favor de calidad del aire, de actualización de normas que finalmente logramos. Y también tenemos este espacio, ¿no? El taller comunitario y el taller regular. En el taller comunitario pues es un espacio abierto para quien ya sabe usar herramientas y ajustar bicicletas pueda venir y aquí ocupar herramienta que posiblemente no tengan, y también para quienes quieran venir a aprender, pueden venir a aprender y hacer mecánica. Damos cursos de ciclismo urbano. Los cursos de ciclismo urbano están enfocados principalmente a gente que ya utiliza la bicicleta, aunque sea recreativamente, pero que ya sabe andar en bici y que tiene como esa inquietud justo de empezar a moverse ya en la ciudad en la bicicleta para desplazarse, transportarse, no solamente la parte recreativa. Entonces, esos cursos son basados en el Reglamento de Tránsito Metropolitano, son basados también en el Manual del Ciclista Urbano para la Ciudad de México, que somos autores de él, y entonces con estas dos herramientas, más la experiencia de los instructores que tienen en la ciudad y en otros temas también que tienen que ver con el habitar como tal, damos esos cursos. Sí se han generado obras, sí ha habido cosas a favor de la bicicleta, pero sí es necesario que se enfoque cada vez más dinero en esos gastos para realmente poder generar una transformación de la movilidad. Si seguimos invirtiendo en segundos pisos, en autopistas urbanas y demás,
va a pasar lo que actualmente pasa con lo que ya está construido el segundo piso de Periférico, que se vuelve un estacionamiento de 2 pisos, ¿no? Entonces mejor en lugar de generar eso, abrir espacios como ahora este CETRAM de Pantitlán, donde tú puedes llegar en tu bici, puedes dejarla de una manera segura y demás. Ese tipo de espacios abren mayores posibilidades para nosotros ciudadanos realmente poder repensar o animarnos a cambiar esa forma en que nos movemos. Creo que mucho es solamente cuestión de que lo experimenten, de que lo vivan y de que una vez vivido se den cuenta que sí se puede realizar, ¿no? ¿Qué tal? Ya les digo que hagan otras sucursales, nada más que necesitamos alguien que nos preste un garage o algo que no nos cobre renta y le pondremos en los otros puntos de la ciudad. A ver, se quedó por acá el micrófono. Caballero, Roque, adelante, cuéntanos tu postura, perdón. Bueno, yo utilizo el automóvil, vivo en el Estado de México, en Naucalpan, y aunque el caballero diga que un microbús que se pone ahí en doble fila no es el causante del tránsito, realmente yo lo invito a que vayan a Naucalpan, porque aunque uno viene en el periférico y en el periférico hay bahías para que los microbuses las utilicen, están vacías, uno pasa y están vacías, entonces se estacionan o antes o después, y luego no es uno, hacen son tres, hacen doble fila y hasta base. triple fila, hacen base. Y lo más curioso es que bueno, la gente de tránsito pues está ahí viendo cómo pasan las cosas, ¿no? Yo creo que sería... No diga mentiras, sí se acercan por su mordida. Bueno. Se hacen algo. Es que lo hacen o le abaniquean, como dice Arely, le ¿no? abaniquean, ¿verdad? Pues entonces, yo creo que realmente necesitamos una cultura vial, empezando por la gente que se encarga, bueno, que supuestamente dice que conoce los reglamentos de tránsito y que nos dice dónde nos estamos equivocando, pero no es cierto. Yo creo que debería de haber una educación vial por parte de todos, de los ciclistas, porque también me ha tocado que muchos ciclistas se meten en sentido contrario. Va uno en la banqueta con sus niños y de repente sale un ciclista por ahí. Ojo, que sean ciclistas y conscientes de la ecología no los hace santos. Claro. Todos tenemos que ser buenos ciudadanos, esa es otra cosa. Entonces yo pienso que debemos de pugnar por una educación vial, pues no sé, hacer campañas y hacer cumplir estas... hacer cumplir la ley, jefe. Hacer cumplir la ley. A todos los niveles. Ahí está, ahorita se lo pasa para allá. Adelante. Una llamada rápido, les vamos a presentar ahorita una cápsula. También dice Ramón Echeverría, en Reforma son un problema las bicicletas, las patinetas, porque ocupan las banquetas y la ley prohíbe este tipo de vehículos circulen por estos lugares. También los autos están estacionados en banquetas y las autoridades no hacen nada. Y los semáforos para peatones no son respetados. A lo mejor no les suena eso tan indiferente, ¿verdad? Lo hemos visto todos. Es que somos todos los que no estamos respetándonos. Y les vamos a presentar una cápsula con una nueva aplicación para teléfonos inteligentes diseñada por el doctor Carlos Gersenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Esta también es otra propuesta porque apenas está en esta fase de recaudar datos y ahí podemos ver los destinos a los que más nos movemos y si la opción sería el auto, si la opción sería una bicicleta, si la opción sería usar el transporte público, pero vamos a ver en qué consiste esta aplicación que sí es para cambiar esta movilidad, no solo en la Ciudad de México, se podría utilizar para todas las ciudades. Vamos a verla. Tenemos este proyecto que se llama Movilidades Vivas, Living Mobilities en inglés, que es parte de un concurso internacional convocado por Audi, que competimos en la Ciudad de México contra otras 3 ciudades, contra Boston, Berlín y Seúl, en Corea del Sur. El objetivo de la propuesta es tratar de explorar un poco qué mejoras se podrían hacer a la movilidad en la zona metropolitana. Parte de la propuesta ha sido desarrollar una aplicación que está disponible para Android y iOS. Entonces la descarga es gratuita y el objetivo es que los ciudadanos donen sus datos de movilidad y nosotros rastramos de manera anónima estos datos, los agregamos y en base a esto obtenemos información sobre los patrones de desplazamiento de la población. Bueno, esta aplicación es sumamente sencilla también porque tiene una funcionalidad limitada, entonces ahorita solo está donando datos y la intención es que de ganar
el premio, el año que viene continuaríamos el desarrollo de esta aplicación y de otras propuestas que estamos haciendo para que el usuario también reciba información en tiempo real sobre las opciones de movilidad que podría tener y muchas veces entendiendo la movilidad no solo como desplazarse de un punto a otro, sino todo el trayecto, ¿no? Mejorar la calidad de la movilidad no solo en reducir el tiempo de viaje, sino en qué opciones yo tengo durante ese trayecto, ¿no? Que pueden ser sociales, comerciales, de entretenimiento, de educación. Que digamos, durante un trayecto hay muchas cosas que están disponibles y simplemente no estamos conscientes de ellas porque no hay la información. Invito a todos a que descarguen esta aplicación y así se sumen al esfuerzo de mejorar la movilidad para la ciudad. Tenemos acá otra opinión. Adelante, caballero. Sí, Fernanda, buenos días. Mira, lo primero ya oímos que todos y cada uno de nosotros traemos una problemática encima. Una problemática individual, una problemática social y una problemática nacional y también a nivel mundial. Bueno, vamos a enfocarnos concretamente a México, a la Ciudad de México. Yo creo que ya oímos todos y cada uno de nosotros y le hemos padecido de diferente manera. Un detalle más muy importante para nosotros que utilizamos el metro o el transporte urbano, lo vemos. La gran mayoría de nosotros traemos mochilas o traemos otro tipo de bolsos para poder transportarnos. En el metro, pongamos en el caso de Madrid, en Madrid está permitido usar mochilas, pero traerlas en la mano. La gran mayoría de nosotros subimos al metro y tenemos al compañero atrás que trae su mochila. Aparte va abrazando a la amiga. Otra cosa, bueno, utilizamos... o no nos dejan subir con determinado bulto volumen. Y allá se puede subir con maletas incluso de viaje. Sí. Esto es algo que replantearnos porque ese es otro gran pretexto para no usar el transporte público. Sí, ahora el parece... no poder trasladar nuestras cosas. Ahora, como decían, en horas pico parecemos jugadores de americano, Sí. tanto de un lado como del otro. Unos somos de la universidad, otros somos del Politécnico. Y no Sí, es cierto. sí. Al final de cuentas, todos somos ciudadanos de la Ciudad de México y yo sí nada más quisiera Oiga, decir... ¿y qué tal el vagón de mujeres? Ah, Más bravo, por ¿eh? favor. Se dan hasta con el tacón del zapato en la mano. vi un pleito de mujeres y qué bárbaro. El de nosotros se quedó corto, ¿eh? Sí. Ah, bueno, bien. O sea, Entonces, ¿dónde quedó la civilidad? Bueno, sí. exactamente. Ahora, eso es... en algunas ciudades... bueno, lógicamente de otros países, el gran respeto que antes de que se dé la licencia, primero se capacita al ciudadano que va a utilizar automóvil para que tenga conciencia del gran respeto que tiene que tener a los peatones. ¿O todavía no? Están en eso, está cantadísimo, lo han anunciado, lo Pero estamos ¿sabes qué esperando. terror? Más mordidas. Ojalá el examen de veras vaya a ser correcto para decir si alguien es capaz o no de manejar o indicarle que tiene que mejorar incluso a nivel lentes y esto, y no sea nada más otra forma de sacar dinero como lo fue tantos años, porque eso es otra parte de la corrupción. Qué asco, ¿no? Sí, están regalando licencias, porque no, las licencias no son caras. Las licencias se regalan. No, sí, sale No, cara, me refiero yo a esto, que se están regalando así con tal de que el gobierno obtenga un ingreso. Sí. Más no hay Pero conciencia aquí del entre nos, gobierno. ni el pasaporte ni la licencia deberían de costar lo que cuestan, ¿eh? Exactamente, Perdón. no. Bien. Pero Ahora, bueno. esa es una. La otra, nosotros como peatones no usamos las vías que tenemos, las pocas vías que tenemos, que son los puentes peatonales. ¿Qué tal? La Lo mayoría de vemos. los atropellamientos son cerca de un puente peatonal. Oye, eso Fernanda, también. pero aquí creo que vale la pena recalcar que los puentes peatonales no son para los peatones. Los puentes peatonales son hechos para el automovilista, para que no se detenga, ¿no? Entonces también es falso ese asunto de que tenemos que usar los puentes peatonales. Lo que necesitamos son cruces a nivel que den la prioridad al peatón, porque tú vas con carga, vas lesionado, vas con lo que embarazada, quieras, ¿no? Vas Pero con bastón. Atención, la policía, los de Vas en silla de Churubusco, a ruedas. mediodía te asaltan arriba del puente peatonal. Haces que el peatón se esfuerce cuando el automovilista nada más le tiene que hacer hacia el piecito y frenar, ¿no? Entonces los puentes peatonales no son para el peatón. Difiere un Oye, poquito pero de que eso. ahorita los usen, ¿no? Sobre todo si no hay cruce, ¿cómo te Exactamente. cruzas a pie Churubusco? No, de hecho ¿Sí es me imposible, explico? imposible. O sea, o el periférico, no se crucen a pie el periférico, Sí. por favor. Sí, Ahorita no.
Bueno, Yo difiero luego- un poquito en eso porque hay un cruce entre, pongamos, si es un ejemplo nada más, Bucareli, Avenida Chapultepec y con la continuación Avenida No, Cuauhtémoc, bueno, olvídelo. crucen ustedes ahí. Esa es Sí, una. la glorieta de la Riviera. La glorieta. ¿no? Bueno, y no O sea, hay sería, varios no sería puntos, más, perdón. ¿no sería más sencillo hacer una semaforización estratégica, que los autos se paren y usted pueda cruzar seguro? Eso se llama cultura cívica, primeramente a nivel. Pero falta que sí A nivel- funcionen los pocos semáforos que hay y que le Y- metan varo y que los policías no le metan mano para sacar un varo. Exactamente. A ver, la cuestión, bueno, nada más termino córrale con esto porque hay rápidamente. muchas sí. manitas levantadas, ¿eh? Nada más con esto, que nosotros como ciudadanos, como mexicanos, lo decía el doctor Buscaglia, tenemos un gobierno corrupto y un Estado débil. Entonces yo los invito a que por favor hagamos conciencia desde familia a que tengamos una sociedad Es que más aquí hay coherente. dos graves problemas y lo han dicho todos, la corrupción y la impunidad. Es decir, si yo no pago mis errores, se va a seguir generando todo tipo de faltas. Y si yo sigo dando dinero para que me pasen mis errores, esto no va a llegar a ningún lado. Caballero, su opinión, córrale. Fernando, muchas gracias por la invitación y a Vamos todo a el subir un foro, poquito ¿verdad? acá. Bueno, ya dimos muchas quejas, lo que importa es también dar soluciones. opciones, por soluciones. Sé que dices tú que debe ser esto horizontal, ¿verdad? Pero yo pensaría que la primera opción es el peatón, el ciclista, el transporte público y al final el automóvil, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen hasta 5 automóviles y no es normal eso, que hasta el perro usa el coche, ¿no? ¿Pero por qué cree que se creó eso? Sí. Por un programa llamado No Circula, que probado está, ayuda a movilizarnos, entre comillas, pero no combate la contaminación, y lo que generó fue más parque vehicular, como ya sucedió en los países donde se aplicó. Entonces, y eso fue ganancia de alguien, ¿verdad? Porque esto le tiene que haber convenido a alguien, si no, no se podría haber echado a andar. Pero bueno, a mí me parece que todos somos ciudadanos y que no vale más ni el de a pie ni el del carro. Yo creo que todos tienen que ser oídos. Bueno. Lo que sí le tomo en cuenta es que se le dé más presupuesto a donde haya mayor porcentaje de población. Eso debería de ser. Eso sí es un hecho. Claro. Pero ya nos vamos, ¿qué cree? A ver, 5 Y nada más segundos que- porque ya me están corriendo que acá. el gobierno en verdad actúe en conjunto con todas las personas que vean dónde hay las necesidades y la gente puede trabajar junto con el gobierno. Si no, pues es mucha inversión del gobierno, el pueblo puede dar la mano de obra. La mano de obra Estaría padrísimo. en banquetas, Mitimita, hay calles, ¿no? Fernanda, Padrísimo. hay calles que nosotros hemos hecho en Santa Úrsula de Acuapa. Pusieron ahí ellos el concreto, el material, y nosotros la mano de obra, hicimos las banquetas. Con Entonces, cierto orden, para porque usar- también hay quien cierra calles y pone topes. también la Bueno. gente millonaria en Jardines en la unidad de Pemex hay mucha gente que ha cerrado las calles nada más exclusivamente para ellos, y creo que no es normal. No es ¿verdad? correcto, pero ¿qué creen? Ya nos tenemos Ok, que ir. ok. Ay, ojalá este programa lo hayan visto las autoridades y tomen algo en cuenta. Por lo pronto nosotros hacer lo que nos toca, ¿no? Bueno, ojalá haya estado trabajando, ¿no? Digo, más bien. Que se pongan a trabajar. Gracias.